Continuamos con una nueva experiencia. En este caso está por aquí Esteban Ruiz, que es el responsable de educación ambiental de la empresa pública Mare. Así que... Buenas tardes. Hola Esteban, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Bueno, creo que todo el mundo sabe lo que es Mare, la empresa de gestión de residuos de Cantabria. Desde el área de Relaciones Externas y Educación Ambiental, lo que intentamos es contribuir a implementar las políticas públicas del Gobierno de Cantabria en materia de concienciación ambiental, optimización en la gestión de los residuos e introducción a todos los procesos de economía circular, tanto para la ciudadanía como para las empresas de Cantabria, para el tejido económico y empresarial y también para el tejido educativo de la región. Y en ese sentido, y ahí sí que enlazo con lo que decía Felipe, creo que la clave para que las empresas de educación ambiental de Cantabria o los profesionales que se dedican a estas actividades crezcan y se fortalezcan es establecer alianzas con el tejido económico y empresarial de Cantabria, por cuanto sus planes de responsabilidad social corporativa cada vez más necesitan y demandan materiales, herramientas y estrategias para la educación ambiental, tanto de sus clientes como de sus mercados exteriores o incluso de su propia imagen, para fortalecer su propia imagen. En ese sentido, lo que planteamos hoy, a la invitación de CIMA, tenemos varios proyectos de educación ambiental en marcha, bastantes campañas, y nos pidieron que nos centráramos en una específica que es la de Reaprovecha, que es una campaña que ha trabajado y se ha concluido hace unos meses para evitar el despilfarro alimentario en la región, y además hemos trabajado en varios ámbitos que luego voy a ir describiendo. Y, por tanto, hablar de esta campaña que concluyó y que casualmente mañana presentamos de nuevo la segunda edición, puesto que, como todas las acciones que Mare plantea, siempre hay un propósito de continuidad en todo aquello que se plantea como acción de formación, ¿no? Entonces, en este caso, la campaña Reaprovecha, y voy a empezar a compartir pantalla si la encuentro por algún sitio, que por ahí estará. La campaña Reaprovecha, que realizamos el pasado año, intentaba, en principio, concienciar a la ciudadanía sobre todos los aspectos que tienen que ver con la necesidad de alguna manera, de reducir el despilfarro alimentario, tanto en el ámbito doméstico, promoviendo un consumo responsable que permita una utilización más eficiente de la alimentación, como en el ámbito profesional. Hemos trabajado en el canal Horeca, es decir, la hostelería y la restauración, y también en el ámbito educativo, en todos los centros de formación que tienen disciplinas vinculadas a la hostelería. Y, por tanto, este es el origen del proyecto o el programa Reaprovecha, que se desarrolló a lo largo de finales del 2020 y en los primeros meses del 2021. En ese sentido, yo insisto mucho en la estrategia cuando se plantea desde Mare, plantea una alianza con el tejido económico y empresarial de la región, y ahora os explico por qué. Esta campaña no la financia el dinero público, no la financia la administración pública, la financian las empresas que gestionan las contratas de los servicios de residuos de Cantabria y, por tanto, que trabajan con Mare, y esa es una de las políticas que Mare está implementando en este momento, de alguna forma hacer responsables a todo el tejido empresarial con el que trabaja de su proceso de participación y de imbricación en todo lo que tiene que ver con los cambios de actitudes de la ciudadanía, ¿no? Y, por tanto, esta campaña ha sido financiada a través de 3 empresas que trabajan en la gestión de los residuos de Cantabria. Insisto, esa alianza con el tejido económico empresarial es una pata esencial de nuestras estrategias educativas. La otra tiene que ver con el ámbito educativo, tanto la educación pública como la privada. Estamos intentando entrar con materiales educativos en el tejido educativo regional, y tenemos alianzas bastante sólidas con la Consejería de Educación y Formación Profesional para abundar en todos los aspectos que tienen que ver con educación ciudadana en materia de gestión de los residuos y en materia de incorporación de los criterios de economía circular a nuestra vida cotidiana, ¿no? La campaña claramente tiene coherencia porque está conectada con los objetivos de la Declaración de la Emergencia Climática que aprobó el Gobierno de Cantabria en el 2019. Son coherentes con la estrategia regional contra el despilfarro de alimentos que se aprueba ese mismo año, el 2019, por parte del Gobierno de Cantabria,
y, evidentemente, se vincula con, digamos, nuestra razón de ser o nuestro negocio como empresa pública, que es el Plan de Residuos de Cantabria 2017-2023, que incluye entre sus objetivos prioritarios la gestión separada de los residuos alimenticios y de cocina procedentes tanto de hogares como de restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como todos los residuos procedentes de las plantas de procesado de alimentos. Nuestro sector agroalimentario, la industria agroalimentaria en Cantabria, como sabéis, es una de las piezas esenciales del tejido económico regional. Crece como no crece ninguna otra y ahora mismo tenemos que, de alguna manera, incidir muy mucho en cómo se gestionan todos esos residuos alimentarios que genera esta parte tan musculosa y tan potente del tejido agroalimentario de la región. Por tanto, los objetivos clarísimos eran realizar acciones de sensibilización, tanto en restaurantes como en mercados, en centros escolares, informar sobre los beneficios socioeconómicos y ambientales de frenar todo lo que tiene que ver con el despilfarro alimentario, favorecer pautas y consejos sencillos y útiles para la ciudadanía en general que ayuden a reaprovechar en el manejo cotidiano y doméstico de los alimentos, promover ese buen manejo de los alimentos en los hogares y en la cadena alimentaria, y luego vamos a hablar de esto, informar sobre la utilización de alimentos con el fin de reducir los residuos, es decir, solemos comprar de una manera compulsiva y alocada y posiblemente el mejor residuo es aquel que no existe y por tanto minimizar ese consumo o esa compra de alimentos es una de las piezas básicas para minimizar los residuos de tipo agroalimentario. Y por tanto, y en este caso ya nos vinculamos al marco de la economía circular, obtener residuo cero. La campaña ha tenido como ámbito los 78 municipios en los que MARE presta el servicio de recogida de la fracción resto de los residuos domésticos, es decir, todo aquello que no va al contenedor amarillo, que no son envases ligeros, o al contenedor azul de envases de cartón, o al iglú verde, que es el vidrio, sino al contenedor de la fracción resto, el contenedor verde, y por tanto hemos trabajado ahí de una manera directa con los 78 municipios con los cuales trabajamos de una manera constante, permanente. Os decía antes que hemos buscado líneas de financiación extrapresupuestaria que ya no tienen que ver con los presupuestos públicos del Gobierno de Cantabria, que, como sabéis, a través de una encomienda de gestión traslada la responsabilidad de la gestión de los residuos y de las depuradoras y de las plantas de tratamiento y de los puntos limpios a MARE, y por tanto hemos buscado que sean aquellas empresas adjudicatarias de contratos de recogida de fracción resto quienes financien esta campaña y la nueva edición de la campaña a través de sus actuaciones de concienciación y educación ambiental. Cada vez más, dentro de nuestros contratos y en los pliegos de condiciones de contratación de los servicios que presta MARE, a las empresas adjudicatarias se les va exigiendo incluir dentro de ello un ámbito vinculado a la responsabilidad social, a la comunicación, a la visibilidad y a la sensibilización con respecto a lo que hacemos. Yo creo que aquí se abre una línea importantísima y muy interesante que va a ir creciendo conforme avance los próximos años, en los cuales las empresas van a tener que verse obligadas de una manera clara a adoptar criterios claros de responsabilidad social corporativa, y esto va a implicar una vinculación cada vez más directa con las estrategias y las políticas públicas de cada gobierno. Y por tanto, un programa como Reaprovecha yo creo que se puede extender a otro tipo de campañas que podemos hacer que sirvan para imbricar más al tejido económico con la responsabilidad ciudadana y con la calidad ambiental que todos y todas deseamos. Acciones realizadas durante la campaña. Voy a hacer un repaso rápido porque yo creo que lo bueno de esto es luego analizar un poco y reflexionar sobre si estos modelos sirven para poder impulsar políticas de educación ambiental. Durante 6 meses que ha durado la campaña hemos tenido anuncios y artículos en prensa y radio, hemos hecho difusión en redes sociales, hemos trabajado en programas radiofónicos en directo, hemos intentado empaquetar contenido de alguna forma a través de los anuncios. Los anuncios eran informaciones sobre buenas prácticas, intentábamos vincular muy mucho a los medios de comunicación, no tanto para hacer cuñas de radio, no tanto como para hacer spot o lo que son los típicos banderas, franjas de publicidad en los medios impresos, sino para que divulgaran, sensibilizaran, llamaran a expertos para hablar de estos temas en la radio, para hablar en las redes sociales, es decir, incorporar
contenido, conocimiento y acciones de sensibilización y de difusión más allá del mero aspecto publicitario, si queréis. Y por tanto, este ha sido un trabajo permanente, tanto en las redes sociales, que hemos trabajado mucho, puesto que nos hemos dirigido a una población joven, más bien joven. Por un lado, esta campaña vinculada a través de lo digital con los colectivos juveniles, con la gente del ámbito formativo y demás, ha tenido una segunda pata, que son las acciones en el canal Horeca, el canal de la restauración, ¿vale? En este caso, el trabajo que hemos hecho es primero identificar qué formas de gestión de los residuos tienen. Hemos obtenido una información valiosísima de los 514 restaurantes visitados. Sabemos que todavía la conciencia ambiental y la conciencia de reciclaje y de gestión de los residuos orgánicos tiene mucho por avanzar, hay mucho recorrido por hacer. Hemos adherido finalmente a 133 restaurantes a la campaña Reprovecha, a partir de un decálogo de buenas prácticas que asumían e interiorizaban como parte de su trabajo cotidiano. Y a partir de ahí hemos trabajado con ellos en cuestiones básicas de ir transformando algunos comportamientos de la praxis cotidiana en los restaurantes. Os voy a enseñar algunos materiales que hemos repartido de una manera profusa entre los 133 restaurantes adheridos. Hemos creado recipientes reciclables para la comida que la gente se lleva para casa. Cuando vas a un restaurante y sobra la comida que te han puesto y quieres llevártela para casa, habitualmente te dan ese tipo de tupper de plástico no reciclable, espantoso, y te lo dan en una bolsa de plástico y te la llevas a casa. Pues bien, ya al menos estos 133 restaurantes han adquirido otros hábitos y se han comprometido a partir de ahora a hacerlo siempre con recipientes reciclables, como los que veis ahí, y con bolsas de papel reciclable que también se han repartido de una manera profusa. Hemos también creado unos manteles reciclables con un decálogo de buenas prácticas que muchos de ellos han utilizado durante todo su servicio, sobre todo en el verano pasado, hasta que la pandemia volvió a cerrar el interior de los restaurantes. Este ha sido un material muy demandado, ha crecido, ha sido curioso porque una vez ha concluido la campaña, sí nos hemos dado cuenta que hemos recibido más llamadas de gente que se ha interesado por adherirse a ella y, por tanto, en este segundo espacio, en esta segunda etapa de edición de la campaña Reaprovecha, que iniciamos mañana, pues vamos a intentar incorporar otros 100 restaurantes para llegar al entorno de los 250 a final de año, que de alguna manera tienen un compromiso con la campaña y, por tanto, con unas buenas praxis en materia de reciclaje de residuos. Hemos realizado bastantes acciones para la ciudadanía. Nos hemos puesto con nuestro punto de información en restaurantes, en comercios, en eventos, en ferias agroalimentarias. Ha sido un año complicado, todos sabemos que los últimos meses han sido complicados. En los últimos meses del otoño hubo algunas ferias, pudimos hacer algunas acciones de sensibilización para la ciudadanía en supermercados, ferias agroalimentarias, en los típicos mercados semanales, que es donde te encuentras de alguna manera con la ciudadanía sensible a estos temas. Hemos realizado algunas jornadas informativas en ayuntamientos. Lamentablemente hubo que crear planes B rápidamente porque evidentemente las acciones presenciales pues tuvieron bastante dificultad para poderse llevar a efecto tal y como las teníamos planteadas. Había todo un plan de trabajo en municipios, pasamos de 25 jornadas a 5, no se pudieron hacer más. Las acciones de los supermercados, este año empezamos con Lupa y este año se han unido todos los canales, está BM, está Carrefour, está Mercadona y está Lupa, con lo cual vamos a intentar ahora en la segunda edición llegar a muchos más lugares de los que pudimos llegar en la primera. Y también pudimos estar en 15 mercados semanales con el material informativo que de alguna manera distribuíamos a la gente. Ferias agroalimentarias, de las excelente programa de ferias agroalimentarias que nuestros compañeros de la ODECA, la Oficina de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Cantabria, impulsa. Hemos podido ir a pocas porque se suspendieron la mayor parte de ellas, pero aún así estuvimos en 8 ferias agroalimentarias y hubo que redimensionar bastante el programa de trabajo tal y como lo teníamos previsto. En los centros educativos tuvimos entrada, pero también se suspendió allá a principios del otoño la posibilidad de acceso directo, con lo cual transformamos parte de las acciones educativas que se dieron en centros de formación profesional y ocupacional vinculadas a la hostelería y a la restauración en un concurso de vídeos en los centros de formación. Intentamos trabajar
con las escuelas de hostelería y los centros de formación para que nos explicaran sus recetas de reaprovechamiento, para que dentro del plan formativo la gente pudiera redimensionar un poquito el trabajo que hacen en las prácticas cotidianas en las cocinas para poder elaborar materiales de reaprovechamiento. Y en ese sentido, pues yo creo que el concurso de vídeo tuvo un resultado excelente. Tuvimos bastantes piezas audiovisuales y luego pues 3 centros recibieron premios por la calidad de los vídeos que nos habían planteado. Durante toda la campaña hemos entregado muchísimos materiales, folletos a la hostelería, folletos a la ciudadanía, con consejos y recomendaciones de reaprovechamiento especialmente orientados a ellos, 4.600 imanes para colocar en las neveras, carteles en centros educativos, pegatinas. Y ahora mismo lo que planteamos es, cuando acabamos, hicimos un análisis y una evaluación de lo que había sido el programa. Evidentemente, nosotros no podemos plantear segundas ediciones o continuidad si no hay evaluación de estos proyectos o de estos materiales. Y nos hemos dado cuenta que en el canal educativo hay una demanda importante para seguir trabajando estos temas. Vamos a reforzar muchísimo en esta segunda edición las acciones dentro del canal educativo y además ya con acciones presenciales, puesto que aunque tímidamente parece que la Consejería de Educación en el arranque del próximo periodo escolar en septiembre sí se va a abrir a actividades prácticas dentro de los centros, con lo cual estamos diseñando a medida con cada uno de los centros que está trabajando la formación en hostelería y educación acciones concretas para la sensibilización y para evitar el despilfarro de alimentos en el uso cotidiano en las cocinas y en el reaprovechamiento. También nos hemos dado cuenta que en el canal Horeca, el canal de la hostelería, la concienciación tiene un margen enorme de recorrido y de mejora y, por tanto, vamos a incidir mucho con trabajos y talleres de ámbito comarcal a través de asociaciones, pequeñas asociaciones de hostelería que hay por toda la región. Esperamos hacerlo a partir de septiembre, cuando ya baje la temporada turística, que este año promete ser bastante potente. Y, por tanto, ahí también vamos a incidir bastante más a partir de las acciones extraídas de esa primera edición. Y esto nos parece importante. Vamos a trabajar mucho con los ayuntamientos. Esta vez sí, también el sondeo que hemos hecho nos indica que, antes lo dijo alguien, sí que parece que una vez pasado el estado de alarma hay mucha gana y mucha demanda por parte de las administraciones locales de realizar actividades en los ámbitos municipales y, por tanto, a través de asociaciones de amas de casa, clubs de gastronomía y demás, hay bastante interés en trabajar los aspectos de despilfarro y reaprovechamiento y queremos trabajar con ellos. Ahí sí que es cierto que la alianza con la Federación de Municipios de Cantabria es muy buena, nos permite llegar a todos los ayuntamientos con la información de la campaña y, por tanto, digamos que la capilaridad que tiene este tipo de campañas como que reaprovecha nos permite acceder un poquito al público objetivo al que vamos dirigidos con estos trabajos. Y, evidentemente, los resultados, la memoria de resultados que planteamos nos sirvió para reafirmarnos frente a las empresas adjudicatarias de las contrataciones de la gestión de residuos para reclamar la continuidad de la financiación de estos proyectos, explicarles las bondades de continuar apoyando este tipo de proyectos y hemos conseguido una respuesta favorable, con lo cual creemos que ese tejido, esa alianza está como muy bien trazada. Y un elemento importante para esta nueva etapa es que todo el canal Horeca de supermercados y de venta de productos de alimentación se incorpora a la campaña Reaprovecha que lidera ahora mismo el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y que gestionamos desde Mare. Entonces, yo creo que por aquí se ha abierto una vía de trabajo que tiene continuidad, que va a seguir incorporándose a las dinámicas de nuestro trabajo cotidiano, puesto que es una función nuestra, la de Mare, obtener ese refuerzo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con incrementar la gestión separada de los residuos alimenticios que incorpora el Plan de Residuos de Cantabria 2017 y 2023 y que claramente está imbricado también en todas las estrategias de economía circular que van a contemplar los fondos de recuperación y resiliencia que van a llegar a Cantabria, suponemos que este otoño,
y que van a dar un impulso importante a las políticas ambientales que MARE plantea para mejorar la gestión de los residuos en Cantabria. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Ahora ya estoy abierto a vuestras consideraciones, a vuestras aportaciones y a vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Vale, pues mira, tenemos a José Luis aquí en el chat que pregunta, que yo no sé si se refiere a este programa o te refiere José Luis a otra cosa, porque bueno, pregunta, ¿por qué sucede que se premia el reciclaje y no se hace hincapié en reducir, que parece ser lo prioritario? ¿Es por una cuestión de negocio? Nosotros no tenemos negocio en las basuras. Nosotros, antes lo dije, yo creo que el mejor residuo es el que no se produce. Con lo cual yo creo que en los temas de minimización de envases, de packaging, de embalajes, de la contención en el consumo, hay un trabajo importante por hacer, pero que Reaprovecha está en esa dirección. Yo sí creo que el mejor residuo es el que no existe y es evidente que ese es nuestro trabajo, reducir, minimizar todos aquellos residuos que se envían a los contenedores, organizar y lograr que ese residuo que finalmente va al contenedor vaya al contenedor adecuado, con lo cual podríamos de alguna manera incorporarle en un proceso de economía circular una nueva reutilización y por tanto mejorar todos los procesos de gestión de los residuos. Pero evidentemente no hay nada como el residuo que no se provoca. Yo no sé, José Luis, si quieres detallar un poco más a qué te referías con hacer hincapié en reducir. Bueno, si quieres añadir algo más, lo puedes poner por el chat. Mientras tanto, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Elena, que dice: el conjunto de establecimientos de hostelería que actualmente participan en el programa Reaprovecha creo que corresponde a un 10% del total de establecimientos. ¿Qué va a suceder con los que no participan o no muestran interés? En principio, si os habéis dado cuenta del mapa que antes os planteé, digamos que MARE tiene un ámbito de actuación, 78 municipios, en los cuales no están los del Arco de la Bahía. ¿Por qué? Los grandes municipios gestionan sus residuos. Santander no está incluido, no está el Arco de la Bahía, no está Torrelavega y no están algunas de las principales localidades de Cantabria. Por tanto, estamos hablando prácticamente del 18% de los establecimientos del ámbito de gestión de MARE, que están incluidos en el mapa, y queremos llegar a 250 de estos 78 municipios en los que MARE participa. Si os dais cuenta, el Arco de la Bahía desaparece y la zona oriental de Cantabria tiene un sistema a través de la mancomunidad de residuos que hace que gestionen sus residuos de una manera directa. Por tanto, nuestro ámbito es el eje del Besaya, el ámbito de la zona pasiega, el área occidental de Cantabria y el interior de la región particularmente. Con lo cual, sí es cierto que fuera de este plan se queda una parte importante de la hostelería vinculada a la costa, ¿no? Es cierto. Pero ahora mismo, si alcanzamos 250 ayuntamientos en esta segunda edición de la campaña, esperemos que en 2-3 ediciones más el trabajo hecho desde Reaprovecha cale hondo, ¿no? Y esperemos también que otros municipios que tienen ya sus propias estrategias y por tanto gestionan los residuos por su cuenta se animen también y se estimulen en este tipo de iniciativas para llegar a la hostelería, ¿no? Bien, pues no sé si por aquí hay alguna preguntilla más. También quien quiera puede intervenir hablando, que están los micros abiertos, así que tampoco hay ningún problema en que si alguien quiere intervenir, pues lo puede hacer también. Yo animaría, ya si no va a hablar nadie, yo animaría a todos los que estéis trabajando en educación ambiental a reflexionar sobre la capacidad que hay de llegada al tejido empresarial de la región, que está muy necesitado de estrategias de educación y sensibilización ambiental. Hay una auténtica demanda no cubierta en este momento, que además se identifica con claridad cuando hablas con ellos, que yo creo que se puede cubrir perfectamente desde la iniciativa privada. Sí, Esteban, a mí también me gustaría, aportar, o plantear una duda o cuestión, aparte, por supuesto, de agradecerte tu presencia esta tarde con nosotros, al igual que al resto de los ponentes, y es un poco la duda, ¿no?, la pregunta de por qué este programa Reaprovecha, que nos ha parecido, creo, a todos muy, muy interesante, en su génesis se dirigió de forma adecuada, yo creo, a estos dos sectores estratégicos, por una parte Horeca y por otra el sector educativo, y también un poco la pregunta de si en un futuro el programa podría dirigirse también a otros sectores productivos de la sociedad,
que no sé si incluso mañana igual en la presentación de la segunda campaña podéis igual comentar algo sobre ello o no. Sí, a ver, hay un plan claro cuando lleguen los fondos de recuperación y resiliencia, que es trabajar todos los aspectos de economía circular con las empresas de Cantabria. Y también con el sector de producción agroalimentaria, ¿no? Que es una pieza sensible ahora mismo de la economía regional y a la que esta campaña tendría que dirigirse también. En cuanto tengamos fondos, este tipo de actuaciones se tienen que llevar al tejido económico y productivo, está clarísimo. Y el sector agroalimentario es una pieza esencial y sus procesos de minimización de residuos y de recuperación y de gestión de los residuos también tienen mucho margen de mejora. Estamos convencidos de que hay muchísimo trabajo por hacer y, por tanto, hay muchísimo trabajo para el sector de la educación ambiental en este ámbito. Muy bien, gracias. Pregunta Elena si es pública la información de los establecimientos que participan en el programa actualmente. Y si es pública, dice que dónde se podría buscar. Sí, se la puedo pasar sin ningún problema por correo electrónico. Yo creo que no hay ningún problema. Además, los establecimientos adheridos tienen todos una pegatina en su entrada que les identifica como miembros de la campaña Reaprovecha. No hay ningún problema. Claro que es pública. Muy bien. Aclara José Luis lo que se refería antes. Dice, existen premios a los municipios que más reciclan y eso va en la cantidad, no en la reducción. Era por donde iba, dice José Luis que iba por ahí. Está hablando de otra campaña que hemos desarrollado con Ecoembes hasta ahora, ¿no? El premio al municipio que más ha reciclado y más convenientemente ha reciclado. Sí, en este caso está claro, esa campaña lo que viene a hacer es, de alguna manera, incidir en la mejora de los procesos de reciclaje en el hogar y, por tanto, lo que hemos trabajado y la campaña nos ha servido fundamentalmente es para crear una sana competencia entre los municipios del ámbito de gestión de Mare. De hecho, 62 municipios de los 78 que han participado han incrementado sus ratios de recogida selectiva en el contenedor amarillo, solo de envases ligeros, que era el objeto de la campaña. Y esto nos llena de orgullo. Y en principio yo creo que esto es un buen dato, ¿no? Sobre todo porque incidíamos muchísimo en toda la campaña en la correcta reutilización de ese material, ¿no? Pero son campañas diferentes. Sí, bueno, es un melón interesante ese, el de lo que comentaba José Luis, el de está bien reciclar más, pero si se recicla más también implica que se ha consumido más, con lo cual el objetivo de reducir, es un melón interesante. Dice Manuela, ¿no sería mejor realizar gestiones de compost? Pregunta Manuela en el chat. Habrá que realizarlas, claro. Hay un reto inmediato para Mare, que se inicia este otoño, que es la implantación del quinto contenedor, el contenedor marrón, en toda la región, que va vinculado a una gestión de ese residuo, de ese compost. Ahora mismo es un proyecto que está en marcha, va a tener una acción piloto en 11 municipios de la cuenca del Besaya a partir del otoño y, evidentemente, en los próximos 2 años la implantación del quinto contenedor llegará a todos los municipios de Cantabria y, por tanto, la transformación de la forma de gestión de los residuos en los hogares también va a tener que sufrir un importante cambio, ¿no? Con lo cual hay un trabajo importante para hacer ahora mismo para la incorporación del quinto contenedor a nuestros hábitos cotidianos. Claro que sí. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas por aquí. Así que no sé, Esteban, si quieres añadir algo más o así para cerrar. No, encantado de haber participado y muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra atención. Gracias por habernos invitado. Bueno, espera, que Marian dice, ¿el municipio de Bezana se puede tener como pionero en esto? ¿Te refieres al compost, Marian? ¿O a qué te refieres? O... Quizás, bueno, no sé, sí. Si puedes especificar un poco más, Marian, así... Igual ayudo yo, porque Marian quizás se refiere a que acabamos de inaugurar un punto limpio justo la semana pasada, que es el primero que tiene un área de tratamiento del compost. Es el primer punto limpio de Cantabria que tiene un gran área en el cual se va a trabajar y se va a abordar la gestión y la producción del compost. Es un proyecto piloto que posiblemente se extienda luego a nuevos puntos limpios. No sé si está hablando de eso. Sí, dice que sí, eso. Eso es. Sí, vale. Acabamos de inaugurar un punto limpio, que es el número 36 de Cantabria, que está en Bezana, que de alguna manera viene a descongestionar en los 2 puntos limpios del Arco de la Bahía. Los puntos limpios, como sabéis, no tienen carácter municipal, tienen un carácter intermunicipal. Se supone que toda Cántabra
necesita un punto limpio en torno a un radio de 10-15 kilómetros desde su casa. El arco de la bahía contaba con 2 puntos limpios, el arco sur de la bahía contaba con 2 puntos limpios, uno en Santander, bueno, 3, uno en Astillero, uno en Santander y otro en Camargo, y el de Bezana de alguna manera viene a dar servicio a un ámbito de casi 300.000 personas para descongestionar estos 3 puntos limpios de los que hablábamos. Este ensaya un nuevo modelo que es la creación de un área de compost, de transformación y de creación de compost, que claramente va a incorporarse a los procesos más adelante, puesto que la implementación del 5.º contenedor en toda la región nos va a obligar a generar un compost en muchísimos puntos de la región. Y este, digamos, que es el primero que dispone de ese servicio, sí. Muy bien, Esteban, pues muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien, y hasta pronto. Gracias. Adiós, neuronas verdes.